Se almacena carga eléctrica. La capacitancia es donde se almacena carga eléctrica. Am, La capacitancia también consta de dos láminas, una de ellas almacena la carga positiva y la otra la carga negativa. sí. Su unidad de medida es el faradio. ¿Alguien más? Es la propiedad de capacitores. Es la propiedad de mantener los cuerpos para mantener la carga eléctrica. Que existe capacitor cerámico y capacitor eléctrico. Bien, entonces, tomando en cuenta cada opinión de ustedes, en resumen, la capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor para almacenar una carga eléctrica. Eso sería la capacitancia. Entonces, ¿para qué nos sirve un capacitor? El capacitor nos sirve para almacenar una carga, pues, o sea, almacena energía, pero no de baja, ¿cómo se llama eso? La cosa es que almacena energía. Como yo entendí, bueno, es que estaba viendo un video y como entendí es de que las bombillas tienen capacitores porque cuando uno apaga la luz, cierta cantidad de energía se queda en el capacitor, que hace que la bombilla no se apague por completo, porque si no tuviera capacitores, la bombilla se quemaría. Sí, en esa parte ya estamos entrando en por qué es utilizar capacitores en un circuito. Y como les comentaba en la clase anterior, hace ya varios días, los capacitores se utilizan para mantener un nivel. Profe, no se le escucha. No se escucha, profe. Permítame, voy a conectarme a otra red. Pero me gustaría que me comentaran si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con capacitores o cuál fue su experiencia con los capacitores trabajados ahorita con las actividades del bloque. Pues, Eh, Tomando su opinión, cuando un capacitor explota, si es electrolítico, pudo ser que lo haya conectado inversamente, es decir, que haya colocado el positivo con el negativo. Entonces se está polarizando inversamente y como ellos sí tienen una polaridad específica, si usted conecta el positivo con el negativo, va a explotar porque no está recibiendo la corriente que necesita, es decir, no está recibiendo el voltaje o la carga positiva en la terminal positiva. Esa es la única forma que considero que puede explotar. O pueda que ya esté en malas condiciones y no funcione. O también, como comentó, puede ser voltaje, porque un electrolítico especifica qué capacidad de voltaje es la que soporta. Entonces, si tiene uno de 10 voltios y usted le conecta 12 voltios o 15 voltios, 20 voltios, entonces va a explotar porque la capacidad o el voltaje que soporta no es el que usted le está colocando. Sí, lo que pasa es que las baterías de 12 voltios tienen mucho amperaje y lo que son los capacitores
o cualquier componente electrónico funciona con miliamperios y una batería de 12 voltios tiene amperios, entonces no soportaría la corriente un capacitor. O sea, la bombilla estaba encendida de la manera convencional a gases, entonces no se apagó. La quité y la desarmé y los capacitores electrónicos grande. Yo no sé si estaba todo así. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Tal vez la bombilla ya no produce y los capacitores ya no trabajan en buen, ¿cómo se dice? En buen material, ya no servían y supongo que se quemaron por eso. Sí, pero eso que encontró en las terminales de los capacitores, ¿cree que salió de algún capacitor? Supongo porque estaba como color cafecito, así como quemado, como que eliminaron como líquido. Ajá. ¿Por qué se llaman capacitores electrolíticos? ¿Sí? Creo que son los que dan la energía así como para que, para, pues algo malo pasa, pues ahí se da el problema o algo así. ¿Y alguien más que sepa por qué se le dice capacitores electrolíticos? ¿Cómo? Sí son electrolíticos porque contienen un líquido en su interior. Ese líquido es lo que hace la separación entre las placas. Si recuerdan en los ejercicios para calcular la capacitancia o el tamaño de las placas de los capacitores, eh, se mencionaba que las placas estaban separadas por aire, algunas estaban separadas por aceite, algunas estaban separadas por distintos materiales. Entonces, ese material es el que hace que no exista un contacto entre ellas. Entonces, los electrolíticos se llaman electrolíticos porque tienen un material líquido dentro de ellos. Bien, entonces vamos a empezar con un capacitor, recordándoles que un capacitor es un dispositivo que se emplea para almacenar cargas eléctricas. Como bien sabemos, dentro de él existe una placa que almacena la carga positiva y otra que almacena la carga negativa. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y un capacitor? Pero que una batería cuesta que se descarga y tu capacitor se descarga en cuestión de segundos. ¿Alguien más? La batería, a menos si la diferencia sería la que da la energía, la que inyecta la energía y el capacitor donde se almacena la energía. Ser activos. ¿Está seguro que los dos pueden ser activos? La batería es activa y el capacitor pasivo. Ok,
¿Qué creen los demás? ¿Los dos son activos o uno es activo y otro es pasivo? ¿O los dos son pasivos? Yo digo que los dos son activos. ¿Alguien más? ¿Cuál es activo y cuál es pasivo? Activos será la batería porque se dice que los activos son los que funcionan energía y todo eso, y los pasivos son los que reciben o transmiten energía, o sea, pasan de un lugar a otro, como ¿cómo se llama? De una resistencia. Sí, los activos son los que suministran o inyectan la energía, como lo dice, y los pasivos son los que los consumen. Entonces, ahí ya nos salimos del tema y entramos a electrónica analógica y estando ya en este tema, les quiero comentar que en el examen va a venir una parte sobre eso, que es lo que venimos trabajando en electrónica analógica. Entonces, me gustaría que me comentaran si todos saben qué es un diagrama pictórico y qué es un diagrama esquemático. Eso creo que lo comenté una vez en clase mientras trabajábamos el folleto. Entonces, me gustaría que me comentaran si todos saben qué es un diagrama esquemático y qué es un diagrama pictórico. No, la verdad no me acuerdo, bro. No, pero para serles sincero, no sé. Bien, el diagrama esquemático, como el nombre lo dice, es el esquema de un circuito donde se simboliza o se representa cada componente con el símbolo que lo caracteriza. Entonces, si yo quisiera, permítanme, no sé si tengo una presentación por acá en blanco. Bien, acá. Como los circuitos que nos pudieron trabajar en el folleto, que estaban en los signos de resistencia, diodo y todo eso. Sí, es correcto. Entonces, un diagrama esquemático sería algo así. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sí, pueden revisar en su folleto, el diagrama esquemático es algo como esto. Entonces, donde se representa el circuito, independiente de los símbolos que pertenecen a cada uno de los componentes. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que existe ahí? ¿Qué componentes pueden ver ahí en este circuito? El diodo LED está bien conectado ahí. ¿Por qué no? Porque yo recuerdo es de que el miedo Vamos a identificar la entrada de corriente y de voltaje. Vamos a ver, vamos a colocarle unos... Bien, entonces, ¿sigue pensando que el LED está mal o bien conectado? ¿Qué piensa? ¿Qué dicen los demás? Entonces, ¿cómo se llama la parte negativa de un diodo?
Esas son las dos. Creo que es Pablo Stefano, Cátodo. ¿Cátodo de la negativa o la positiva? Cátodo es la negativa. Cátodo es la negativa y ánodo es la positiva. Entonces, en este caso, ¿cuál es la negativa? ¿La que tiene esta línea o es la otra? La, la que tiene la línea es la negativa. Por eso está conectada al polo negativo de la batería. Si yo colocara el LED al revés, es decir, lo coloco de esta forma, el LED ahí no encenderá porque está siendo polarizado inversamente. Entonces, como un diodo solo permite el paso de la corriente en una dirección, al colocarlo inversamente bloquea el paso de la corriente, por lo que un diodo LED no producirá la luz. Entonces, esto sería un diagrama esquemático. Pero ¿cuál es un diagrama pictórico? Los circuitos forman física, Sí, es correcto. o sea, con las piezas. Ajá. Un pictórico sería dibujar acá un protoboard, hacer cada una de sus puntos de terminales, colocar un cable de aquí para acá. El LED lo tengo que dibujar así en su forma física. Ya no sería representado como su símbolo, sino que sería representado como su apariencia física. Ese sería un diagrama pictórico. ¿Cómo? Estaba de las dos formas. Sí, en el folleto estaban las dos formas y yo les decía que se acostumbraran a leer los diagramas esquemáticos, porque los pictóricos eran fáciles de entender, pero no siempre va a existir un diagrama pictórico. Siempre los circuitos se representan con diagramas esquemáticos. Entonces, considero que la mayoría de los símbolos ya los conocen, ya saben cómo se representa con un símbolo la resistencia, un transistor, un capacitor, una batería, un diodo. Todo eso ya lo conocen. Entonces, si yo les dijera, diseñe un circuito en el cual utilice 5 componentes activos y 5 componentes pasivos y represéntelos con su diagrama esquemático o su diagrama pictórico, ustedes lo podrían hacer. Entonces, independientemente cómo lo quieran realizar, pues pueden utilizar para este bloque, porque como ya conocemos los dos diagramas, podrían utilizar cualquiera de los dos en alguna actividad. Creo que en el examen va a venir alguna actividad de esas. Entonces, si les viene dibujar un diagrama esquemático, ya saben que es un diagrama esquemático. Si les viene dibujar un pictórico, pues ya saben. Y si les dice dibuje un diagrama esquemático o pictórico, entonces ustedes ahí ya toman la decisión cuál de los dos quieren hacer. Y los componentes, pues independientemente si les dice que tienen que ser todos los componentes activos o todos los componentes pasivos, cosa que en un circuito no es así, porque en un circuito, para que tenga un buen funcionamiento, tiene que existir de los dos tipos. Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Eso creo que está algo claro en cuanto a los componentes. Lo que considero que les cuesta un poco son los símbolos con los que se representan. Entonces me gustaría que indagaran más con los símbolos, porque algunos sí conocen los símbolos que son la batería, los diodos LED, las resistencias, pero lo que son los transistores, los capacitores,
cuál es el de cerámica, cuál es el electrolítico. Creo que alguno todavía no los identifica. Entonces me gustaría que tomaran más tiempo en ver los diagramas que tenemos en el folleto, identificar cada uno de los símbolos, conocer cómo se conectan los dispositivos que llevan polaridad, y por los que no llevan polaridad no hay problema. Eso sería una parte del examen de electrónica analógica. Ahora volviendo a lo que es electricidad básica. Entonces ya mencionamos qué es un capacitor. La capacitancia, como les dije, es la capacidad que tiene un capacitor para almacenar cierta cantidad de carga eléctrica y se representa por la unidad de medida para farad o faradio. Entonces, para medir la capacitancia se representa la unidad de medida faradio. Y un capacitor consta de dos placas de un material conductor y otro material que no es conductor. Cuando digo conductor, ¿a qué me refiero? Que se puede conducir la ¿Y el no conductor o el aislante? Sí, es correcto. Entonces, en un capacitor va a haber un material conductor y un material aislante. El aislante lo que hace es que no permite el contacto entre las placas. Y eso mismo es lo que hace que se pueda almacenar la carga entre ellos, generando una fuerza de separación. Entonces, acá tenemos la representación de los símbolos. Alguien que me pueda decir cuál es el capacitor de cerámica y cuál es el capacitor electrolítico en base a los símbolos. ¿Alguien más? Sí, como dijo él, el que está a la izquierda es que Sí, es correcto. Este es el electrolítico y este es el de cerámica. Así se representa simbólicamente. Entonces acá ya tenemos cómo deberíamos de conectar un capacitor para almacenar carga. El polo o la terminal negativa la conectamos a la alimentación negativa y el positivo a la terminal positiva. Si se dan cuenta, acá tenemos dos tipos de diagramas. Tenemos el diagrama esquemático y el diagrama pictórico. A esto me refiero con los diagramas, que hay que distinguirlos. Acá, si se dan cuenta, la batería está representada de forma física, por lo que quiere decir que está representada en un diagrama pictórico. Y acá tenemos una batería representada con el símbolo. Entonces, a esto es lo que me refiero con los diagramas. No sé si quedó clara esa parte. Bien, entonces acá ya estamos viendo lo que son los capacitores electrolíticos y los cerámicos. Cada uno de ellos se mide o se representa con la unidad de medida faradio, pero existen prefijos que especifican la capacidad de capacitancia, valga la redundancia, que tienen cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de micro, hacemos referencia a una notación científica de 10 por 10, perdón, de la cantidad que tenga por 10 a la menos 6. Quiere decir que va a tener que correr la posición del punto hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, a la izquierda porque son unidades pequeñas, entonces quiere decir que hay varios números
antes de llegar al valor especificado. Entonces, cuando hablamos de micro, sabemos que es a la -6, cuando hablamos de nano es a la -9, cuando hablamos de pico es a la -12. Entonces, hay que identificar cada uno de esos prefijos. Y estos prefijos son los que generalmente se comercializan. Lo que son los microfaradios se representan con esta unidad. Muy rara vez se va a encontrar representado con esta letra M minúscula, porque la mayoría se representa con esta U que significa micro, igual con esta otra. Ahora los nanofaradios siempre se representan con la N, y los picofaradios la mayoría son representados con la letra P. Entonces, cuando nosotros vemos un condensador o capacitor electrolítico, vamos a ver esto de acá. Especifica la capacidad que soporta de voltaje y la capacitancia que tiene ese capacitor. Este caso es de 47 microfaradios, porque está representado con el prefijo que significa micro. Entonces hay que tomar en cuenta eso, y esto es lo que generalmente vamos a encontrar porque son las unidades que más se comercializan. Ahora, volviendo a lo que es la carga. Para medir la carga de un capacitor utilizamos esta fórmula, donde tenemos que carga va a ser igual a la capacitancia que tiene este capacitor por el voltaje que le vamos a suministrar. Entonces, en este caso, si alimentáramos este capacitor con 250 voltios y 47 microfaradios, entonces al multiplicar esto encontraríamos cuánto será la carga que va a poder almacenar ese capacitor. Esa sería lo de la carga. Pero si viendo este ejemplo nosotros quisiéramos no encontrar la carga, sino que quisiéramos encontrar la capacitancia, entonces vamos a despejar la fórmula. Al despejar la fórmula, esta capacitancia que tenemos acá, la dejamos de ese lado. Entonces este voltaje que está multiplicando con la capacitancia la pasamos hacia el otro lado, y ya tenemos la fórmula de capacitancia. Pero como el voltaje acá está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, despejando la fórmula para la capacitancia, nos quedaría como esta, donde la capacitancia va a ser igual a la carga dividido el voltaje. Y pues lo único que queda es reemplazar los valores. Pero si nosotros queremos ahora no encontrar la carga, sino que encontrar lo que es el voltaje, o no queremos encontrar la capacitancia sino que el voltaje, entonces trabajamos de la misma forma, pero no vamos a despejar esta fórmula, vamos a despejar la original. De igual manera, no vamos a pasar el voltaje hacia la izquierda, sino que ahora vamos a pasar la capacitancia. Entonces, al pasar la capacitancia para acá, nos queda que el voltaje va a ser igual a la carga dividido la capacitancia, porque acá está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. No sé si esa parte quedó clara la otra vez. Bien, entonces en lo que es calcular la capacitancia, voltaje y la carga de un capacitor estamos bien. En las unidades de medida, que son los prefijos, como les especificaba, en la mayoría lo que vamos a encontrar son estos tres. Lo que vamos a encontrar sería el micro, el nano y el pico. Estos son los que más se comercializan. Y acá especifica el símbolo con el que se representa, el valor que tiene. Por lo que les decía, cuando está la -6, quiere decir que este punto iría acá. Después del 1 iría el punto. Y si está la -6, vamos a correr esas 6 cifras, el punto, para encontrar el valor específico que va a tener ese capacitor. Esto sería el factor de la notación científica, y creo que eso
estamos bien. Ahora entrando a lo que son los tipos de capacitores. No sé si todos ya están familiarizados con los capacitores, cuál es el electrolítico, cuál es de cerámica, cuál es el de poliéster. Entonces, no sé si todos ya conocen cuáles son y los pueden identificar, ya sea de forma pictórica o de forma esquemática. Pero así como el capacitor de poliéster tiene una unidad de medida, o sea, es igual que el de cerámica, el sociograma. Sí, es similar. El único distinto en el diagrama es el de electrolítico. Bien, entonces continuando, acá tenemos la fórmula de capacitancia, la cual ya mostré cómo es que se despeja. La capacitancia se mide en faradios. La carga que se almacena se mide en coulombs. La diferencia potencial o el voltaje se mide en voltios. Entonces ya tenemos eso. Pero para medir la capacitancia cuando existen dos placas paralelas en un capacitor, entonces ya se emplea lo que es el tamaño de las placas, es decir, el área, la distancia que separa esas placas y la constante de la permitividad independiente del material que esté utilizándose como aislante. Entonces acá tenemos los símbolos. Ya sabemos que este símbolo corresponde a la constante de permitividad, que eso se especifica en una tabla donde se toma los nombres del material, el valor que tiene ese material. Entonces, en base al valor que tenga el material, se hace un cálculo al multiplicar por la constante de permitividad y se encuentra el valor para este símbolo, que es la constante de permitividad. El tamaño del área, pues son los metros. En este caso, les dije que todo se trabaja en metros. Y si nos dan las unidades en milímetros o en centímetros, todo lo vamos a convertir a metros para poder trabajar. Si nos dan el tiempo, también lo vamos a convertir a segundos. Entonces, esto creo que ya lo mencioné. Tenemos lo que es el área, se representa con la letra A, que es la unidad de metros cuadrados que tiene el área. La distancia es la que existe dentro de una placa y dentro de la otra, la separación que existe entre ellas. Entonces, acá les coloqué cuál es el valor de la constante de permitividad y esta tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Cuando hablamos de menos 12 se podría decir que es pico. Entonces tenemos la constante de permitividad y para encontrar la constante esta de acá, al momento de calcular ya sea el área o la distancia de las placas o también la capacitancia, tenemos que multiplicar esta constante por la constante de permitividad del material. Entonces acá tenemos la tabla de los materiales. La permitividad relativa del material es el valor que tiene acá. Si se dan cuenta, acá tenemos la constante y para encontrar la permitividad se multiplica esta constante por el valor de permitividad relativa, que es la que corresponde al tipo de material que se está utilizando como aislante dentro de un capacitor. Eso no sé si quedó claro la otra vez. Bien, entonces acá volvemos a lo que son los ejercicios. Tenemos que los ejercicios acá nos pide medir, vamos a ver, dice las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacidad si cada placa rectangular mide 12 centímetros por 15 centímetros. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar esas unidades de medidas a metro. Acá tenemos milímetros, entonces lo que hacemos es
convertir estos 2 milímetros a metros. ¿Cuántos milímetros tiene un metro? Tiene 1000 milímetros. Entonces vamos a dividir esos 2 milímetros dentro de 1000 milímetros y obtenemos 0.002 metros. Igual para estos de acá, que serían en centímetros, lo dividimos dentro de 100, que tiene un metro, y obtenemos los valores. Y para encontrar el valor específico del área, multiplicamos ese valor por el otro valor, que sería el ancho por el largo, o independientemente el valor de acá lo podemos colocar el 15 de ancho y el 12 de largo, que nos va a dar como resultado el mismo valor, con metros al cuadrado, porque estamos hablando de área. Y pues la constante relativa en este caso menciona que es una separación de aire, y si volvemos a la tabla tenemos que aire es igual a 1.0005. Entonces acá tomamos el 1 para el aire, multiplicamos por la constante de permitividad, que es de 8.85, multiplicamos por ese valor, obteniendo el mismo valor porque estamos multiplicando por 1. Entonces ya tenemos la constante de permitividad para el ejercicio, ya tenemos el área y tenemos la distancia. Entonces ya podemos calcular la capacitancia que tendrá el capacitor que tiene esas placas paralelas con una separación de 2 milímetros con un material aislante de aire. Entonces aplicamos la fórmula, colocamos los valores específicos para cada magnitud, en este caso la constante de permitividad, el área y la distancia. Acá podemos dividir o multiplicar primero, porque como son unas operaciones que tienen la misma jerarquía, entonces no importa si multiplicamos o dividimos. Si tuviéramos que hacer una suma, entonces sí, primero multiplicamos y después sumamos. Todo lleva un orden jerárquico. En este caso no existe porque las mismas tienen el mismo nivel. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar y dividir estos valores. Encontramos el valor específico para la capacitancia. La podemos dejar representada así, pero si yo quiero representarla con otro valor más, entonces corro el punto, en este caso para que suba el valor, lo corro hacia la derecha, obteniendo 79.7 por 10 a la menos 12. Y como sé que menos 12 significa pico, entonces vamos a representarla como pico, y como la unidad de medida para la capacitancia es faradio, entonces yo voy a poner que son 79.7 picofaradios. No sé si hay alguna duda. ¿No hay dudas? No, profe, ahí estamos. Bien, entonces acá tenía la fórmula de la carga. Si en algún caso nos colocaran acá el voltaje que tiene el capacitor, entonces sí podríamos aplicar esta fórmula. Pero como no tenemos lo que es el voltaje, solo tenemos la capacitancia. Y con un solo valor no podemos calcular lo demás. Esto aplica como la ley de Ohm, donde podemos encontrar el tercer valor si tenemos dos valores anteriores. Es decir, si tenemos la carga y el voltaje, podemos encontrar la capacitancia. Si tenemos el voltaje y la capacitancia, podemos encontrar la carga. Y si tenemos la carga y la capacitancia, encontramos el voltaje, aplicando la fórmula en su orden correspondiente. Bien, eso sería lo que son el cálculo de la capacitancia, tomando en cuenta el área, la distancia y lo que sería la constante de permitividad. Este acá es lo mismo, entonces eso creo que ha quedado claro, que no hay dudas. Y entramos a lo que son las conexiones de capacitores. Acá en las conexiones de capacitores sabemos que existen conexiones en serie, en paralelo y conexiones mixtas. Pero la conexión mixta no es nada más que la mezcla entre una conexión y la otra. Entonces, alguien que me pueda decir las fórmulas, o que de una forma simple me pueda decir qué es lo que se mantiene en una conexión de capacitores en serie y qué es lo que cambia. Lo que en el circuito en serie se mantiene
Y bueno, igual es la carga. La carga se mantiene igual en un circuito en serie y en un circuito en paralelo, el voltaje. No sé si estoy bien ahí. Sí, es correcto. Esto viene siendo igual como un circuito con resistencias. En serie se mantiene la corriente y en paralelo se mantiene el voltaje. En este caso es carga y voltaje. En serie se mantiene la carga y en paralelo se mantiene el voltaje. ¿Por qué en serie se mantiene la carga? Porque lo que se divide es el voltaje y la carga sigue siendo la misma en cada capacitor. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular lo que es la capacitancia cuando un circuito está conectado en serie, en paralelo, perdón. Vamos a ver, sí, en serie. Entonces tenemos la fórmula donde vamos a dividir el valor de 1 dentro del valor de capacitancia de cada uno de los capacitores. Esto lo vamos a sumar, luego de obtener ese valor vamos a tener la inversa, que es de este 1 de acá. Vamos a dividirlo dentro de la capacitancia que obtenemos acá. Entonces al dividirlo dentro del valor que obtenemos acá, vamos a tener lo que es la capacitancia equivalente para el circuito en serie. Y acá especifica que la carga total de los capacitores es la misma que se distribuye en cada capacitor, pero la diferencia de voltaje va a ser diferente. Entonces, si yo quisiera encontrar la diferencia o el voltaje acá en un circuito en serie, el voltaje total va a ser la suma de cada uno de los valores del capacitor. Entonces, si este capacitor tiene 5 voltios, este tiene 3, este tiene 2, ¿cuánto va a ser la suma? Va a ser 10 voltios que están entrando a ese circuito. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, profe. Sí. Bien, entonces acá, eso es lo que habíamos mostrado los circuitos. Acá tenemos lo que son la capacitancia o la fórmula de la capacitancia para un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, la capacitancia solo la sumamos la capacitancia que tiene un capacitor, la que tiene el otro, y así específicamente con n capacitores, independiente del número que exista en ese circuito. Se va a sumar cada uno de ellos. Y en este caso, lo que cambia es la carga y el voltaje se mantiene. Entonces, para obtener la carga total, lo que tengo que hacer es sumar cada una de las cargas de ese circuito. Ahora entrando a lo que son los ejercicios. En este caso, ese circuito es en serie o en paralelo. En paralelo. ¿Qué dicen los demás? Sí, es paralelo. Paralelo. Puede ser paralelo mixto. Paralelo. Sí, bueno. Sí, ese circuito es mixto. Tenemos capacitores en serie y tenemos capacitores en paralelo. Entonces, para resolver ese circuito y convertirlo a una carga total, a una capacitancia total o a una capacitancia equivalente del circuito, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En base al diseño que tiene el circuito, ¿qué trabajamos? Resolvemos los dos que están en serie. Sí, resolvemos los dos que están en serie. Entonces, para resolver los dos que están en serie, lo que tenemos que hacer es acá. Especificamos los valores que tiene esos capacitores. Uno tiene 7 micros y el otro tiene 6. Entonces, aplicando la fórmula, colocamos el valor de 1 dividido dentro de eso, el valor de 1 dividido dentro del otro capacitor. Al obtener estos valores, tenemos que es 0.14 más 0.16. Sumamos esto y luego dividimos 1 dentro de este valor. Acá al sumar esto obtenemos 0.3 microfaradios. Entonces ya tenemos esto. Al colocar la inversa, es decir, colocar este 1 encima de esto y dividirlo, obtenemos la capacitancia equivalente,
que corresponde a 3.33. Entonces estos dos capacitores que teníamos acá se convierten en uno solo y obtenemos el valor específico que tienen estos capacitores al unirlos. Entonces ya tenemos solo un capacitor acá. ¿Cómo quedó el circuito? Ahora tenemos un circuito en serie o en paralelo. Ajá, tenemos un circuito en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplicamos esta fórmula o solo sumamos los capacitores? Sí, es correcto. Entonces solo sumamos los capacitores. Al sumar los capacitores, que son estos tres, al hacer la suma de 2 micros, 10 micros más 3.33 micros, obtenemos 15.33 micros. Entonces el circuito se convierte en un capacitor únicamente. Pero acá existe otro capacitor. Entonces acá tenemos otro circuito simplificado. Ya obtuvimos la capacitancia equivalente de todo este circuito, que es el de arriba. La capacitancia equivalente para este circuito es de 15.33. Pero todavía tenemos otro capacitor conectado al circuito. Y nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué fórmula aplicamos? Sí, la fórmula para capacitores en serie, que sería esta de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es la suma de estos con la inversa, obteniendo un valor de 5.68. Entonces, obtenemos el valor y ya tenemos la capacitancia equivalente de todo el circuito. Si tuviéramos acá el valor de voltaje o el valor de carga, podríamos calcular lo que sigue, pero en este caso solo nos piden lo que es la capacitancia. Entonces tenemos lo que es la capacitancia equivalente del circuito. No sé si hay alguna duda con eso. Bien, entonces continuamos. Acá tenemos otro circuito. Ese circuito está en serie o en paralelo. Está en serie. En este caso nos pide, ya no solo nos pide calcular la capacitancia. El ejercicio nos dice que calculemos la capacitancia equivalente, la carga depositada en cada capacitor y la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, como está en serie, ¿qué se mantiene? ¿El voltaje o la carga? Se mantiene la carga. Entonces, si yo quisiera calcular la carga, pues solo sumo los capacitores y tomo el valor de voltaje. Y como la carga va a ser igual a qué va a ser igual la carga. Sí, a capacitancia por voltaje. Pero como todo lleva un orden, primero vamos a calcular lo que es la capacitancia. Como están en serie, aplicamos la fórmula correspondiente y obtenemos el valor de la capacitancia equivalente, que es de 1.74 picofaradios. Entonces, esta es la capacitancia equivalente para todo este circuito. Ahora el inciso B sería calcular la carga depositada en cada capacitor. Pero como sabemos que es un circuito en serie, la carga se mantiene, es la misma en cada capacitor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar los valores equivalentes. Tomamos el valor de capacitancia equivalente y el valor de voltaje. Y la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, tomando esos valores totales, al multiplicarlos, obtenemos la carga. Y esa va a ser la carga para cada uno de los capacitores, porque están siendo conectados en serie. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El inciso C nos pide medir la diferencia de potencial en cada capacitor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo medimos el voltaje en cada capacitor?
Alguien que me diga. ¿Cómo? Lo que necesitamos encontrar es el voltaje en cada uno de los capacitores, es decir, la diferencia de potencial. Entonces, para encontrar voltaje necesitamos dos valores, que sería la carga y la capacitancia. La carga en cada capacitor y la capacitancia en cada capacitor. Pero como la capacitancia es la misma en cada uno, entonces utilizamos la misma carga. Entonces, como la carga es la misma en cada capacitor, utilizamos la carga. Y tomamos el valor de capacitancia de cada uno de los capacitores. Entonces, la fórmula para medir el voltaje va a ser igual a la carga dividido la capacitancia. Entonces, el valor de carga es el mismo. Entonces, tomamos el valor de carga, lo dividimos dentro del valor de capacitancia que tiene el capacitor. Obtenemos el valor de voltaje que está consumiendo ese capacitor en el circuito. Entonces, ¿qué valor está consumiendo de voltaje el otro capacitor? Hacemos lo mismo. El valor de carga dividido el valor de capacitancia que tiene ese capacitor. Y obtenemos el valor de voltaje que está consumiendo. Y así lo trabajamos con cada uno de los capacitores que existan en el circuito cuando son conectados en serie, porque cuando son conectados en paralelo, esto de acá no existe, porque el valor de voltaje va a ser el mismo en todos. Entonces, si estos estuvieran conectados en paralelo, ¿cuál sería el valor de voltaje? ¿Cuál sería el valor de voltaje para cada uno de ellos si estuvieran conectados en paralelo? Sería el mismo, profe, porque el voltaje se mantiene en un circuito en paralelo. Sí, sería el mismo que está entrando al circuito. Entonces, si estuvieran en paralelo, el voltaje para cada uno de ellos sería 45 voltios. Entonces, acá, calculando el voltaje de cada uno de ellos, si queremos darnos cuenta si hicimos el cálculo bien, al sumar cada uno de estos voltajes, nos tiene que dar un aproximado del valor que está entrando. Entonces, si sumamos 19.5 más 17.7, aproximando los valores, más 15.7 más 9.8, entonces obtenemos el valor de 45 voltios, que es el valor de entrada de voltaje. Entonces, el cálculo está siendo realizado de buena manera. Ahora, si tuviéramos un circuito como ese, ¿cómo está siendo conectado ese circuito? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. ¿Qué dicen los demás? Sí, está en paralelo. Entonces, acá, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la capacitancia equivalente, la diferencia de potencial de cada capacitor, la carga depositada en cada capacitor, la carga total almacenada por los capacitores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calcular la capacitancia. ¿Cómo se calcula la capacitancia cuando está un circuito en paralelo? Se suman los valores. Entonces, al sumar los capacitores, uno tiene 4 picofaradios, otro tiene 5 y el otro tiene 8. Como tienen el mismo prefijo de medida, entonces tenemos que son 17 picofaradios. Encontramos lo que es la capacitancia equivalente. Ahora el inciso B,
Nos pide la diferencia de potencial de cada capacitor. En este caso, como la conexión es en paralelo, la diferencia de potencial va a ser distinta en cada uno o va a ser igual. ¿Qué dicen los demás? Bien, entonces como va a ser igual, solo tomamos los valores de la capacitancia equivalente y los valores de la carga, pero como no tenemos todavía la carga de los capacitores, no podemos calcular la diferencia potencial en cada capacitor. Pero como sabemos que la diferencia potencial va a ser la misma, entonces la diferencia potencial va a ser la entrada de voltaje. Entonces para cada capacitor la diferencia de voltaje, la diferencia de potencial es el voltaje de entrada, en este caso 130 para cada uno, porque es la misma en cada uno, porque están siendo conectados de forma paralela. Eso hay que tenerlo claro. Entonces ya encontramos el inciso B. Alguno quizás va a decir, tengo que calcular la carga primero para encontrar la diferencia potencial. Y no es así, porque si el circuito está en paralelo, no hay que hacer cálculos. Ya sabemos que el voltaje va a ser el mismo en cada uno de ellos. Ahora nos pide encontrar la carga depositada en cada capacitor. Eso sí lo tenemos que calcular, porque la carga sí cambia en cada capacitor cuando están siendo conectados en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula de carga para cada uno, colocamos el valor de voltaje que tiene cada uno y el valor de capacitancia que tiene cada uno. Aplicamos la fórmula que carga va a ser igual al voltaje por la capacitancia. Entonces si tenemos 130 voltios, lo multiplicamos por 4 por 10 a la menos 12 faradios y obtenemos el valor de capacitancia. Si tenemos el valor de capacitancia para cada uno de ellos, pero el inciso D nos pide calcular la carga total almacenada en los capacitores. ¿Cómo calculamos ese inciso? ¿Cómo calculamos? Sí, es correcto. Lo podemos hacer así. Podemos sumar cada una de las cargas o podemos tomar los valores, como ya tenemos una capacitancia equivalente y ya tenemos un valor de voltaje, entonces podemos calcular la carga con la fórmula de carga es igual a voltaje por capacitancia, porque ya tenemos todo lo equivalente. Entonces podemos hacer la operación, como dijo el compañero, sumar cada una de ellas o tomar los valores equivalentes, que al final nos daría los mismos valores. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si se dan cuenta, acá está representado con picofaradios, es decir, está a la menos 12, y acá está con nanofaradios, que quiere decir que está a la menos 9. Pero si yo este punto que está acá lo corro para acá 3 veces, me quedaría a la menos 9, que es nanofaradios, y me quedaría 2.21. En este caso tengo 2210, pero está a la menos 12. Entonces quiere decir que los valores siguen siendo los mismos. ¿No hay dudas? Bien, entonces con el contenido de capacitancia y el contenido para el curso de electricidad básica estamos hasta ahí. Serían preguntas sobre capacitores, capacitancia, carga y algunas fórmulas, cosas como esa. Y lo práctico pues son ejercicios como estos. Ahora entrando a lo que es electrónica analógica. La última tarea se trató sobre lo que son
simuladores para circuitos electrónicos, por lo que el otro bloque no sé cómo existe la posibilidad, o no sé cómo, si todos ustedes tienen computadora o algunos no tienen. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver de qué forma trabajamos esa parte, porque tenemos que ver los simuladores, pero eso sería el otro bloque. Entonces, vamos a ver si trabajamos con lo que son simuladores de programas instalados o aplicaciones .exe, o vamos a trabajarlo en línea, o vamos a tal vez utilizar algún simulador para Android para los que no tienen computadora pero sí tienen teléfono. Entonces voy a ver qué simuladores nos conviene más para que todos puedan trabajar, para entrar a lo que es el otro bloque, pero con contenido para electricidad básica sería eso de capacitancia, y pues para el otro bloque vamos a ver que trabajamos para que podamos combinar lo práctico y lo teórico, para no estar solo con teoría y no estamos practicando nada. Por lo que considero que todos sus componentes los tienen, y pues para evitar eso de que no tenemos componentes, no podemos comprar ahorita por la situación, y lo entiendo perfectamente, entonces vamos a utilizar simuladores. En simuladores no tenemos que comprar componentes, todos los componentes existen ahí, y solo es de irlos colocando en la posición que se desee. Es más, con sus otros compañeros estoy utilizando, con lo que sería quinto y sexto, estoy utilizando otro simulador, que ese sí es en línea, pero es más destinado para Arduino, entonces no podemos trabajarlo porque no tiene todos los componentes para electrónica analógica, por lo que es necesario utilizar otro. Pero vamos a ver contenido de electrónica analógica. Bien, en electrónica analógica, pues lo que es la ley de Ohm, el valor de la resistencia, eso ya considero que quedó claro el bloque pasado. Y pues este bloque vimos teoría de electrónica analógica, prácticas de circuitos para medir la que es la corriente, el voltaje, para medir la resistencia, medir la potencia. Todo eso lo trabajamos con circuitos prácticos. ¿Qué más hicimos con electrónica analógica? Pues conocer lo que son los componentes electrónicos que lleva un circuito, identificar cuáles son los componentes activos, cuáles son los componentes pasivos, y todo eso fue lo que tuvimos en electrónica analógica. Y como les comenté, viene una actividad donde van a poder diseñar un circuito aplicando componentes activos y pasivos, independientemente de la funcionalidad que vaya a tener este circuito. Entonces, si yo quiero encender un LED, ¿cuántos componentes activos voy a usar? ¿Cuál sería? Sí. ¿Y cuántos componentes pasivos voy a utilizar? Sí, solo voy a utilizar una resistencia que me va a permitir el paso de la corriente necesaria, y el que voy a utilizar. Eso sería. Ahora volviendo a este cálculo de potencia. En esta tabla la mayoría realizó bien los ejercicios y algunos tuvieron problemas. En esta tabla se especifica
el valor de potencia que va a tener cada cada electrodoméstico. Este valor de potencia que tiene cada electrodoméstico lo encontramos en la etiqueta de fábrica que trae las características del electrodoméstico. En este caso, si vamos a la nevera, hay una etiqueta donde menciona cuántos voltajes, con qué voltaje funciona, cuál es el valor de potencia que tiene, cuánto es la corriente y cosas así. Entonces el valor de potencia lo encontramos ahí. En este caso, si yo quisiera calcular el valor que voy a tener que pagar de consumo de energía eléctrica, es decir, el consumo de la factura que va a venir para la corriente eléctrica, en este caso, lo que tengo que hacer es realizar cálculos en base a los electrodomésticos que yo utilizo. En este caso, si yo utilizo la nevera, voy a ver cuánto potencia tiene la nevera, es decir, cuánto es el trabajo que ella tiene. Si tiene 400 watts de potencia, entonces, si se han dado cuenta, el kilovatio, como le llaman, o el vatio, que es el que nos cobran por el servicio eléctrico, actualmente no sé si estaría así, pero creo que ha cambiado en estos últimos días, estaba a 2,18 quetzales. Pero si consumo más de 90 kilowatts o consumo más de 150 kilowatts, entonces el valor cambia. Eso es independiente de cómo trabaja la empresa eléctrica. Pero volviendo al punto, que es el cálculo que necesitamos de la potencia para saber cuánto es el valor de kilowatts que vamos a consumir en el mes, por decirlo así. Supongamos que nosotros sabemos que si pagamos o si consumimos más de 100 vatios o kilowatts, como lo quieran llamar, kilowatts hora, si consumimos más de 100, entonces sabemos que el costo del kilowatt va a ser de 3.50, por ponerlo así, 3 quetzales con 50 centavos. Entonces yo no quiero pagar mucho de corriente eléctrica, no quiero pagar mucho de servicio de energía eléctrica. ¿Qué voy a hacer? Realizar un cálculo de mi casa, qué electrodomésticos se usan, cuánto consume, para poder equilibrar los consumos y evitar que se genere un cobro alto porque se están utilizando muchos esos electrodomésticos. Entonces, para saber cuánto consume y cuánto, independiente del tiempo que se trabaja, entonces utilizamos una tabla como esta. En la primera columna encontramos los valores de potencia que tiene cada electrodoméstico. Luego tenemos la potencia en kilowatts. Cuando hablamos de kilowatts, estamos hablando de una unidad de medida de kilo, y el kilo se representa con valores de 1000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para representar los vatios o watts en kilowatts? Vamos a dividir este valor dentro de 1000. Entonces, si tenemos 400 y lo divido dentro de 1000, voy a obtener 0,4. ¿0,4 qué? ¿Qué voy a obtener ahí? ¿Kilowatts? Sí, 0,4 kilowatts. Ahora, como la nevera pasa conectada todo el día, pero no todo el día está trabajando, es decir, no todo el día está consumiendo lo que son las magnitudes como el voltaje, o no está siendo alimentada todo el día con la corriente y el voltaje, es decir, que no está consumiendo recursos para que la potencia se convierta
en kilowatts. Entonces, si se dan cuenta o lo pueden notar con su refrigeradora o nevera, como quieran, al momento de llegar a un estado específico de frío, se mantiene, se detiene y el compresor se apaga. Entonces, en ese tiempo la nevera no está trabajando. Como no está trabajando, quiere decir que la potencia o los watts no están corriendo, los kilowatts no están siendo generados. Entonces no vamos a tener un consumo de energía eléctrica. Pero si nosotros somos de aquellos que abrimos la nevera cada rato y que vamos a sacar algo, que vamos a meter algo, entonces se va a descongelar más rápido y entonces va a empezar a trabajar más. Entonces, supongamos que una nevera normal trabaja 3 horas diarias. Este sería el tiempo de trabajo que va a tener. Y tenemos 0.4 kilowatts. Pero esos kilowatts, para que sean kilowatts hora, tenemos que multiplicarlo por el tiempo. En este caso, 3 horas que está trabajando esa nevera. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor del tiempo por el valor de kilowatts. Entonces obtenemos lo que son los kilowatts hora, que sería el tiempo multiplicado por la potencia en kilowatts, porque si se dan cuenta vamos a obtener kilowatts por hora. No estoy obteniendo watts por hora, porque si yo voy a obtener watts por hora, entonces tendría que multiplicar esto por esto. Pero las cosas no son así. Lo que yo necesito es los kilowatts hora. Entonces voy a multiplicar este valor con este de acá. Entonces obtengo los kilowatts hora. Pero como estos kilowatts son los que se consumen, se podría decir, a diario. Pero como un mes tiene 30 días, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar este valor por 30 días que tiene el mes, 30 días comerciales, porque van a decir, el mes tiene 28 porque es febrero, o el mes tiene 31, pero comercialmente se trabaja con 30 días. Entonces tomamos un valor de 30 días y multiplicamos el valor de kilowatts por esos 30 días que tiene el mes, obteniendo el valor de kilowatts hora del total del mes. Entonces en el mes esa nevera va a consumir 36 kilowatts hora, que es lo que va a venir en nuestra factura. Entonces si la refri está consumiendo 36 vatios o kilowatts hora y el microondas consume 4, ya tenemos 40. Entonces ya estamos llegando a los 50 kilowatts hora que vienen en la factura. Si seguimos así, vamos a llegar a 200 kilowatts hora. ¿Y cuánto vamos a tener que pagar? Vamos a tener que pagar alrededor de 600 o 800 quetzales en la factura. Entonces tomamos en cuenta eso. Tenemos el valor de los kilowatts hora durante todo el mes y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tiene el vatio o kilowatts hora, independiente de la empresa que nos suministra el servicio de energía eléctrica. En este caso yo he colocado y he establecido un valor que es de 2,18 quetzales. Entonces, para que no existan confusiones, la coma nosotros la utilizamos de forma no correcta, porque la coma nosotros la utilizamos para representar valores de 1000 y la coma se utiliza para representar valores de decimales y el punto es el que se utiliza para representar valores de 1000. Entonces si se dan cuenta acá, estos son decimales, aunque sea la coma, pero son decimales. Hay que tomar en cuenta que los valores los hemos colocado de una forma no correcta. Entonces si multiplicamos estos 36 por 2,18 quetzales que cuesta el vatio, vamos a obtener un total de 78,48
quetzales que vamos a tener que pagar. Solo ahí ya tenemos 78,48 quetzales. Y solo estamos haciendo el cálculo de la nevera. Si calculamos todos los electrodomésticos, como les dije, vamos a obtener un total hasta de 600 quetzales, independiente del tiempo que los utilicemos y de la potencia que tengan esos electrodomésticos. En este caso, los que más consumen serían estos 4. Son los que más potencia tienen. No sé si hay alguna duda con esos cálculos. No, profe, todo bien. ¿Están seguros? Sí, yo sí, ya lo entiendo. Bueno, entonces si no hay duda, solo me gustaría que me comentaran si tienen alguna otra duda con algo, con las tareas, no sé, con cualquier cosa, para poder terminar la clase. Tenía destinado 2 horas y casi se cumplió, faltan solo 12 minutos. Entonces me gustaría que me comentaran si les ha gustado la forma que hemos venido trabajando, qué no les ha gustado, qué proponen o qué les gustaría, qué contenidos quieren conocer aparte de los que están establecidos para el bloque, qué les llama la atención aprender y cosas como esa. Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre cuándo es que termina el bloque. El bloque en tanto a contenidos conmigo lo terminamos esta semana que pasó. Esta semana solo era para lo que vimos, repasar un poco. No estoy seguro si la otra semana voy a trabajar de la misma forma o voy a empezar a trabajar otros contenidos. No estoy seguro de eso. Pero el bloque se terminó con los contenidos que ya pasamos. Entonces de aquí para adelante ya es tercer bloque. Y las evaluaciones estaban establecidas para la semana que viene, pero creo que se van a correr una semana más. Entonces esas fechas sí creo que se las van a compartir en la página de Facebook del colegio. Y con relación a las evaluaciones, el laboratorio pasado solo era de resolver algunas preguntas en línea, pero ahorita por examen final en mis cursos, porque no sé cómo van a trabajar mis demás compañeros, pero en mis cursos ustedes van a descargar un archivo donde vienen todas las instrucciones como un examen normal. Vienen las instrucciones, lo que tienen que hacer. Ahí especifica las instrucciones, que si desea imprimirlo o si desea nada más verlo en el teléfono o en la computadora, como usted quiera, y lo realiza en hojas adicionales si no tiene cómo imprimirlo. Ahí es criterio de cada quien. Y pues no viene para hacerlo en una semana como las actividades, sino que viene para trabajarlo en 1 hora o 1 hora y media. Todavía no he calculado el tiempo. Voy a ver lo del tiempo por los ejercicios que trae, y al momento que usted lo descarga empieza a correr el tiempo. No sé si hay alguna otra duda. Ya, está bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo estoy bien, profe. Ahí yo estoy bien claro con los dos temas, lo que es electrónica analógica y electricidad básica. Bien, entonces si estamos claros con todo, esto era lo que tenía planificado para el día de hoy. Un breve resumen de lo que hemos visto, aclarar dudas. Nadie participó mucho, algunos sí participaron, otros no participaron, quizás no hay dudas, la verdad no sé. Pero
Me gustó que participaran los que sí lo hicieron para ir aclarando las dudas y luego no existan inconvenientes al momento de realizar la prueba. Y esperemos que este blog que viene nos vaya mejor. Vamos a tratar de trabajar de una forma equilibrada como lo hemos venido haciendo, práctico, teórico, y asimismo vamos a tener interacción virtual porque considero que esto no se termina ahorita. Entonces, este bloque todo es virtual, van a haber más clases y cosas como esas. Otra duda, profe. Como en electricidad y en electrónica analógica, hay otra actividad que dice actitudinales, como usted decía. ¿Esas usted las va a poner o lo va a cambiar para otra tarea que va a dejar? No sé. Él dijo que eso de actitudinales sí va a haber la cumplición de tareas que vos has tenido, cómo te expresas con tus compañeros, ya sea aquí en las clases virtuales. Sí, es correcto, como dice Luis, actitudinales siguen siendo actitudinales. Voy a tomar en cuenta responsabilidad en la entrega de tareas, si ha asistido a las clases virtuales, de qué forma se expresa cuando están las clases, de qué forma escribe en el chat con sus compañeros cuando están las clases y cosas como esas. Si participa o no participa en la clase. Está bien, profe. Bueno, entonces eso sería. Profe, Dígame. y en este bloque va a ser clases más seguidas. Sí, este bloque vamos a trabajar clases más seguidas, entonces como creo que van a trabajar con todos los maestros de esa forma, van a tener que consumir más recursos de internet y cosas como esas. Entonces vamos a tratar de trabajar como hemos venido trabajando. Lo que son tareas teóricas las van a trabajar así. Hacemos una breve clase para resolver dudas. Lo que son actividades prácticas de igual forma. Y vamos a hacer las clases cuando sean cosas prácticas como ejercicios para evitar que estén gastando tantos recursos en internet. Porque sí es necesario, pero considero que hay actividades que se pueden trabajar con una comunicación solo escrita, mire, tiene que ser esto, con instrucciones, cosas que son teóricas solo para adquirir el conocimiento. Ahora, en cuanto a lo práctico, sí hay que explicar cómo se hace, por qué se hace, qué no se hace y qué no se debe hacer. Entonces, esas cosas sí las vamos a ir aclarando en clases virtuales. Gracias, profe. Bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero se encuentren bien siempre y nos seguimos viendo por acá en alguna clase virtual. Y seguimos en contacto, ya sea por mi correo, me pueden escribir cualquier duda y la resolvemos por ahí. Está bien, profe, se le agradece. Ok, muchas gracias. Que pase feliz tarde. Gracias, profe. Bueno, Muchísimas gracias ahí por aclararnos las dudas que teníamos. feliz tarde a todos.